¿Quieres conocer la forma de montar agentes de inteligencia artificial en tu PC en local? Pues quédate, que te la enseño. Muy buenas, soy Xavi Alonso de Tenolitas y esta semana te voy a enseñar lo que para mí es el fundamento del futuro de la IA. Herramientas que instalas en local para poder ejecutar agentes de IA autónomos, aprender a desarrollar aplicaciones y hacer automatizaciones IA. Bueno, pues vamos al lío. En este vídeo lo que voy a tratar de explicar es mi flujo de trabajo a la hora de plantear una aplicación con herramientas de LLM, de desarrollo con inteligencia artificial. En mi caso uso Cursor y os voy a enseñar, bueno, vamos a tratar de hacer un proceso completo. Quizá no termine la aplicación, porque esto podría llevar pues un par de horas, pero sí quiero que veáis cómo es mi proceso completo a la hora de plantearme un proyecto desde cero y cómo lo voy a hacer, ¿no? Desde hace un año más o menos pues me he aficionado al golf y bueno, pues juego regularmente y todavía no he empezado a hacer campeonatos, pero sí he visto un poco la complejidad de organizar campeonatos pues con grupos de muchas personas, salidas de 4 personas que van saliendo cada 10 minutos, unos pueden ir andando, otros pueden ir en buggy. Hay muchas variables que hay que tener en cuenta y hay que hacer un algoritmo sólido, ¿vale? Entonces, yo pese a que uso Cursor, que bueno, pues lo podemos ver aquí, y yo esto lo hago así, me creo una carpeta vacía, abro una consola y sobre esa consola abro Cursor y en Cursor, pues por ejemplo, le digo, bueno, pues voy a quitar todo lo que tengo por aquí y esto estaría así y estaría la ventana de chat que está aquí, la ventana de ficheros que va a ir aquí y aquí el contenido de los ficheros. Últimamente me gusta mucho este modelo, Gemini 2.5 Pro. Bueno, cuando tienes muchos modelos aquí, incluso está GPT 4.1, pero yo lo suelo también tener en auto para que autoseleccione en base al trabajo que haya que hacer. De momento voy a poner esto aquí o incluso, pues sí, lo voy a dejar en auto para ver qué vamos a hacer. El tema es que yo no empiezo el proyecto directamente en Cursor porque, por decirlo de alguna manera, las preguntas que le haga Cursor van en detrimento de mi plan de suscripción a la hora de respuestas rápidas. Cuantas más preguntas le hago, más consumo de respuestas rápidas y entro en modo lento mucho antes. Entonces, ¿qué hago? Pues utilizo ChatGPT, al que le voy a preguntar cómo desarrollar la aplicación, y una vez que llegue a la conclusión de cómo desarrollar la aplicación, le voy a pedir que me haga un documento, un plan de implementación y una lista de tareas y subtareas para marcar, para que sean marcables para seguir el progreso del proyecto, ¿no? Entonces le voy a preguntar aquí, bueno, ¿podrías ayudarme a diseñar la arquitectura y las tareas que habría que hacer para desarrollar una aplicación web? Te voy a plantear un tema, por ejemplo, pues imagina que un grupo de amigos quiere organizar torneos de golf de forma sencilla. ¿Qué tipos de problemas se van a encontrar a la hora de organizar estos torneos? Me dice, bueno, pues bueno, a mí me llama por mi nombre. Te voy a ayudar a pensar en la arquitectura y a anticipar los problemas reales, ¿vale? Pues quién va a jugar, quién puede jugar, con quién, peticiones de quiero salir en el primer grupo, quiero ir en buggy con Juan, a qué hora empieza el torneo, salidas simultáneas, bueno, y aquí veis pues una serie de cosas. En cuanto a arquitectura, pues la propuesta pues a nivel alto es pantallas con listas de torneos, detalles del torneo, registro y login, perfil del jugador, panel organizador, formulario, un backend
pues con un API REST o un GraphQL, Django más Django REST Framework o Node.js. A mí particularmente me gusta más Django porque tengo más experiencia con él y porque me resulta bastante sencillo y me gusta el panel de administrador que te crea rápidamente, ¿no? Entonces, pues funcionalidades, pues gestión de usuarios, creación y edición de torneos, gestión de inscripciones, agrupación automática de flights, que son las salidas. En un torneo de golf, cada salida, de cada 10 minutos, hay una salida que se llama flight. Envíos de emails, notificaciones, cálculo de resultados y ranking. La base de datos podría ser un Postgre. Vamos a hacer algo más sencillo para esta demo, no tener que instalar Postgre. Y bueno, pues para servicios externos te lo dice todo, pues con email, con SendGrill, Mainjet o SMTP. Hosting, pues Railway, Vercel para el frontend o Render Heroku para el backend. Y autenticación con Auth0 o JWT casero. Y Stripe si hay que hacer pagos, ¿no? Las listas de tareas, pues fase 1, organizar, pues registro y login de usuario, crear torneo, fecha, Le podría pues preguntar más cosas, como por ejemplo, le podría puntualizar más cosas, como por ejemplo, me gustaría hacer una primera versión lo más sencilla posible, simplemente pues para ver cómo funciona eh, la relación del plan de implementación y el listado de tareas y subtareas que vamos a crear aquí en un entorno de desarrollo con IA como puede ser Cursor. A partir de aquí, pues me gustaría que, no sé, que tuvieras en cuenta las funcionalidades básicas que tendría que tener la aplicación, qué decisiones hay que tomar para organizar un torneo, cómo debería ser la experiencia para un jugador que quiera apuntarse al torneo, qué datos tendría que rellenar, podría tener preferencias personales, qué pasaría si quiere jugar un jugador con un amigo específico y o bien prefiere salir en un grupo concreto. ¿Cómo se gestionan estas preferencias? ¿Cómo puede el organizador asegurarse de que todo cuadra? Bueno, pues también habría que pensar en diferentes tipos de usuario. ¿Qué permisos tendría un organizador respecto a un jugador? ¿Qué cosas debería poder hacer el organizador desde su panel? ¿O cómo se registra o inicia la sesión la gente? Bueno, con todo esto, pues ChatGPT me va a vomitar ahí una serie de información que me va a ayudar, ¿no? Pues funcionalidades básicas, pues registrarse, ver torneos disponibles, apuntarse a un torneo, indicar preferencias al apuntarse, si prefieres salir en el primer grupo, vas en buggy, compartes buggy, quieres jugar con alguien específico, pues el organizador puede crear torneos, números de plazas, tipos de salida, ver la lista de inscritos y sus preferencias, asignar jugadores a grupos manualmente. Las decisiones claves que afectan al flujo es cómo se inscriben los jugadores, qué pasa si dos jugadores quieren ir juntos, qué prioridad tienen las preferencias, hay límites por grupo. Aquí sí, hay un máximo de 4 personas por cada salida. El flujo de experiencia del jugador pues sería ver la lista de torneos, entrar en uno y te puedes apuntar y ahí rellenas un poco las preferencias. Y al final pues la idea es que la aplicación tenga un algoritmo que monte los grupos de forma automática, ¿no? Pues plan de implementación modo cursor, pues autenticación básica, módulo de torneo, inscripción, agrupación básica, opciones de stack. Recomendado para el MVP sería pues el frontal con React y Tailwind, el backend con Express con SQLite rápido para desarrollo local o Django con SQLite. Autenticación con JWT. Cursor sería pues un IDE con IA friendly y el deploy pues con Railwind o Render. Pues
De cara a facilitar a Cursor las tareas lo máximo posible, me gustaría que hicieras un documento en formato Markdown que planteara la arquitectura, teniendo en cuenta que podamos simplificar el backend y hacerlo, por ejemplo, con un Fast API con SQLite de base de datos. No hagamos la autenticación de usuarios en primera instancia. Vamos a crear un set de usuarios, de 50 usuarios ficticios, y querría que en el documento estuviera descrito el árbol de directorios básicos para las distintas partes del proyecto y luego una minuciosa lista de tareas y subtareas en el orden de implementación correcto para que podamos empezar a desarrollar muy rápidamente. Esta lista de tareas yo lo esperaba directamente en el Markdown, voy a decírselo así. Puedes poner la lista de tareas también dentro del fichero Markdown. Bueno, pues supuesto, pero no lo has hecho. Entonces, bueno, aquí a veces es lo que pasa, ¿no? Que se revelan las IAs y te quieren dejar mal. Tú estás aquí explicando, pues, cómo es un proceso que funciona prácticamente todos los días y de repente, pues, te deja mal, ¿no? Vamos a ver si nos empaqueta todo en un Markdown, como dice, en un MD, y nos lo deja listo para descargar o pegar directamente en el repo o en el cursor. Este documento pues podría ser realmente, tenemos aquí, a ver si hace la descarga. Lo voy a hacer aquí en descargas y lo abrimos. Voy a comprobar el contenido. Bueno, pues está bastante bien. La lista de tareas la ha puesto aquí. A ver qué, vamos a comprobar qué es lo que está planteando. Tenemos por aquí el app, que es el frontend. No, este es el app del backend de Fast API, con un punto de entrada, con la declaración de SQL Alchemy, Pydantic, que es para comprobar entradas y salidas, funciones de acceso a datos, la base de datos en sí, rutas, y luego, pues, vale, esto yo lo que veo aquí es que solo se ha definido la parte del backend, si no me equivoco mal. Script para 50, configurar. Podemos empezar por la implementación del backend, sin más. Entonces, aquí cogemos esto, lo copiamos, lo pegamos, nos venimos aquí y le decimos que aquí vamos a crear un fichero que sea en plan implementación.md. Pegamos. ¿Puedes analizar el documento de plan de implementación y resumirme cómo es el proyecto? A ver. Ahora Cursor estará eligiendo cuál es el modelo más adecuado para hacer este tipo de inferencia y así nos dejará saber si realmente entiende lo que le estamos pidiendo dentro del fichero. Como digo, hoy el objetivo no es generar un... Vamos a seleccionar un modelo particular y a volverle a pedir que nos lo... Aquí, con este modelo, está mostrándonos la cadena de pensamiento. Dice, claro, analizo el documento y te dice que este proyecto consiste en desarrollar una aplicación web para la organización de torneos de golf. Se enfoca en ser un MVP, producto mínimo viable, tecnologías y arquitecturas, backend, base de datos, estructura del proyecto seguirá una estructura modular. Veis cómo la definición es exclusivamente del backend, pero bueno, lo podemos empezar porque son partes independientes y podemos crearlo perfectamente. Entonces, aquí lo que podemos hacer es ver qué hay aquí y las tareas que hay. Inicializa el proyecto en el entorno virtual. Voy a comentarle antes que nada que genere esto en un contenedor. Entonces,
Me gustaría crear el backend dentro de un contenedor Docker, así que diría que puedas montar la estructura de directorios teniendo en cuenta que vaya a haber un contenedor que permita instalar las dependencias del backend sin la necesidad de instalar un entorno virtual de Python local en mi máquina de desarrollo. ¿Quieres preparar la estructura de un proyecto? Aquí tenemos el requirements, que es todo lo que va a necesitar. Aquí tenemos el Dockerfile. A continuación crea el archivo Docker Compose, montando el servicio. Esto lo habéis visto ya en los vídeos del canal, en los repositorios de Code Medin, donde vienen pues Docker Compose, que montan uno o varios contenedores. No puedo crear el archivo directamente por restricciones de seguridad. Sin embargo, pues deberías crear un archivo end que, bueno, pues realmente aquí puedo crear un archivo .env y copiarle. Una vez que lo tengo abierto, le puedo decir aquí, aplica esto y debería añadirlo, pero lo voy a copiar y lo voy a pegar a partir de aquí. Ya continúa él. Está intentando escribir el fichero. Aquí está creando el directorio. No sé si parece como un problema el intentar crear el archivo tal, porque la herramienta intentó escribir fuera del directorio de trabajo permitido. Pues no lo veo. No veo que esté mal. Vamos a ver el MCP y aquí en File System a ver qué tenemos aquí. Es perfecto. Estoy encontrando problemas para crear los directorios y archivos. Parece que la herramienta no está reconociendo correctamente la ruta de trabajo. Podrías crear manualmente la siguiente estructura de carpetas. Uf, qué pereza. No. A ver, que tenemos que hacer que esto funcione. Aquí esto... ¿Cómo sería la sintaxis de esa ruta para ponérsela al MCP de la herramienta de File System? A ver si nos lo da para... A lo mejor solo con el... Claro. He movido todos los ficheros a una carpeta que se llama backend dentro de la estructura y he puesto ese directorio dentro de la herramienta tool que accede al file system. Puedes comprobar que tienes acceso a los ficheros. Parece que aquí se entera, perfecto, puedo ver, tal. Aquí me pregunta, ¿creaste también la estructura de ficheros? Le digo, no he creado la estructura de subdirectorios y archivos vacíos. Nada, sigue teniendo el mismo problema. Aquí ahora tendría que ser esta carpeta. Vamos a ver si reiniciando el servidor. ¿Puedes intentarlo otra vez? Vale, pues voy a hacer una cosa. Voy a apagar esto para que lo haga sin la herramienta, a ver si puede hacerlo, porque no sé qué problema pueda tener ahora. He desactivado la herramienta de File System. A ver si puedes crear las carpetas ahora. Sí, por favor. Quiero que cree la estructura. Ya está creando los directorios. Directorios creados. Creando también ficheros vacíos. Directorios creados. Siguiente. Ha vuelto a ocurrir. El programa tiene problemas para arrancar de ahí, pero vamos a... Vuelve a aparecer el mismo problema. Es el problema subyacente de cómo se están enviando, interpretando los comandos en su terminal GitHub. Pues realmente, vale, vamos a crear los archivos, pero bueno, es que dentro de app voy a crear main, pero es que este main simplemente tengo que quitarle esto aquí, ya está. El models, voy a crear un models, voy a crear un esquemas, un CRUD,
un database dentro de app, routers, tournament y players. Y también vamos a, dentro del directorio data, que no sé si existe, aquí está. Vamos a crear este fichero y vamos a crear este otro fichero dentro de la carpeta test. También asegúrate de haber creado el directorio bucket.env. Esto tiene que ir al backend, ¿no? Sí, está adentro. El archivo tiene la información que tenía. Me dice que una vez que tengas todos estos archivos y directorios en su sitio, házmelo saber para proceder a empezar a escribir el código. Y ahora, pues se supone que empezará con el código. Si puede escribir, porque es posible. Mira, ahí sí parece que haya podido escribir. Te pone aquí el código, te pone en amarillo el fichero que ha cambiado, te dice cuántos bloques de cambio hay. Aquí también. Models. Ahora configuremos los esquemas de Pydantic para la validación de datos que van a llegar por las llamadas de la API. Y bueno, aquí parece que sí, una vez con los ficheros creados, pues parece que sí está. Ahora necesitamos implementar las funciones CRUD básicas que hemos referenciado en los routers. Porque todo esto, pues entiendo que está por ahí. Crear database, definir los modelos. Con esto la estructura principal del API está montada. Ya tenemos configuración de la base de datos, modelos de la base de datos, esquemas de validación, aplicaciones. Pues puedes revisar el plan de implementación y marcar aquellas tareas que ya estén realizadas. Listo, el archivo backend, plan de implementación, ha sido actualizado, marcado de las tareas completadas. Ahora podemos proceder con el script para probar la base de datos y los jugadores ficticios. Sí. Continúa. Ok, vamos a crear el script en esa carpeta que este script usará la librería Faker para generar 50 jugadores ficticios y los insertará en la base de datos usando las funciones y modelos que hemos definido. Como este script se ejecutará de forma independiente, no a través de la app Fast API, necesitamos asegurarnos de que pueda importar correctamente los módulos de carga de app. Hemos creado esto, haremos esto añadiendo la carpeta raíz del proyecto al syspad. ¿Quieres que actualicemos? Y aquí te dice esto, y ¿quieres que actualicemos el plan de implementación para marcar esta tarea como finalizada? Le digo, pues sí. Actualiza. Y aquí, de vez en cuando hacéis aceptar. Vamos, de vez en cuando tengáis una modificación interesante que veáis que funciona, le dais a aceptar. Y de esa forma, pues os actualiza y ya preserva. Este es el último cambio conocido. Añadir el endpoint específico. Hemos completado una parte importante de la estructura y la funcionalidad de la API. Los siguientes pasos, según el plan, serían añadir el endpoint específico de registro, empezar con la fase 8, agrupación manual. 9, pues pruebas de usando Swagger o UI similar. ¿Y qué quieres hacer para continuar? Pues implementamos el endpoint de Tournament Registration. Pues mejor un endpoint que pueda listar los jugadores. Vale, pues de acuerdo, ya hemos implementado el endpoint, el archivo en players. Esta ruta llama a la función CRUD-GetPlayers que obtiene una lista de jugadores, bla, bla, bla. ¿Hay alguna otra funcionalidad del endpoint que... Pues vamos a ver si podrías ejecutar un comando CRUD
Esto es cool. Para que liste los jugadores ficticios. Como veis, ha hecho un Docker Compose App porque cuando yo le he pedido que vamos a probar, él sabe que la aplicación todavía no está levantada, no está en un Docker y no está puesta en marcha en el Docker Desktop. Y entonces es lo que está haciendo ahora. ¿Vale? Que depende de... Aquí es el backend, que si metemos aquí, pues tenemos esta información. Y ahora, pues, dice, el comando curl se ejecutó sin errores, pero la salida está vacía, aparte de las estadísticas de descarga de curl. La causa más probable, los logs, para ver que... Vale, los logs dicen que no hay un fichero de configuración, eso es extraño, y no es un log típico de FastAPI o de Ubicon. Además, parece que el comando se ejecutó desde y no desde desarrollo. Pues entonces ahora está cambiándose a backend y lo ejecutará desde ahí. Vamos a ver, vamos a preguntarle directamente. Parece que estamos experimentando interrupciones inesperadas al intentar ejecutar los comandos de Docker Composer. Ese puede ser yo al escribir otra parte de la pregunta, ¿no? A través de la herramienta del terminal. Command was interrupt indica que el proceso no se completó. El error anterior, no configuration file provided, probablemente ocurrió porque el comando docker logs se intentó ejecutar después desde el directorio y no desde el directorio backend. Pues entonces vamos a pedirle un PVD para que nos dé el directorio de trabajo en el que está ahora. Y entonces vamos a ver, pues, CD, si estoy ahí en Golf, voy a backend. Esto debe ser seguramente. Y ahora que hemos cambiado el directorio, le digo, ¿puedes intentarlo ahora de nuevo? El elegir se ha ejecutado, pero ha fallado con un error de query. Entonces está corrigiendo el problema en Player, en Background App Models, y tiene que reiniciar. Todo esto que veis aquí es parte de la conversación que tiene el LLM con vosotros cuando le dais un plan de implementación tan concreto, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que da gusto que sea tan explícito. Aquí ya por último pues dice que se ha corregido y debido a que hemos modificado el código fuente de la aplicación necesitamos que el contenedor Docker recoja estos cambios. El comando Docker Composer app-d que ejecutamos anteriormente debería detectar el cambio y reiniciar el servidor de backend. Gracias al volumen que montamos y la opción de reload, el de Ubicon con el Dockerfile. Sin embargo, para asegurarnos podemos forzar una reconstrucción de reinicio. Pondré el comando para ello y asegúrate de estar en el directorio de backend. Estoy en el directorio de backend. Pero cuando pasa esto, pues como está ejecutando problemas para ejecutar pues cuando pasa esto, porque todavía el curso no tiene muy resuelto el tema de cambios de directorios, creación de ficheros y demás, pues yo suelo copiar esto aquí
Y dentro de la ruta, vamos a ver, nos ponemos aquí en backend. Vamos a ver si desde el terminal y podemos ejecutar directamente aquí con Python. Vamos a ver si desde aquí ejecuta. Si parece. Es un problema de cursor con el sistema de ficheros. La consola directamente sí parece que lo ejecute. Y entonces aquí ya tenemos la tabla de jugadores está vacía, poblando, generando 50 jugadores ficticios, 50 jugadores creados, insertados correctamente en la base. Vale. Perfecto. Podemos probar ahora el cool a la lista de jugadores y vemos que sigue volviendo una respuesta vacía. Esto es inesperado. Si el script se ejecutó, pues a ver qué está chequeando los logs del contenedor. Interesante, los logs muestran esto, que el API está recibiendo la petición de players, pero está respondiendo con una redirección temporal en el lugar de la lista de jugadores de código 200. Vamos a ver si esto puede estar aquí cambiando. Está diciendo que esto puede pasar cuando falta una barra al final de la ruta. Aquí, seguramente. Si esta etiqueta está definiendo que el router de la aplicación Flask, que tampoco necesitáis saber qué es, que Flask es un framework para hacer APIs rápidas, ¿no? Que es un poco lo que queremos hacer aquí, una cosa rápida, ¿no? Efectivamente, la ruta está definida como router barra con el tipo de tal. Entonces, como el router tiene el prefijo players, la ruta completa es players con barra al final. Por eso, cuando cool pide players sin barra, FastAPI lo redirige a players con barra. Sin embargo, cool por defecto no sigue las redirecciones. Entonces, aquí, pues, está haciendo el cool con la barra del final y ya está recibiendo nombres de jugadores ficticios. Dice, ahora sí, el comando cool a esa dirección ha devuelto una lista de jugadores en formato JSON y se ve parte de la salida, incluyendo los IDs hasta el 50, lo que confirma que el script del seed, del sembrando jugadores en la tabla, ha funcionado. Y bueno, pues aquí ya ahora nos quedaría un poco, pues actualiza el documento de plan de implementación. Con las tareas realizadas. Y aquí, pues enviamos esto. Y esta es la forma de trabajar con este tipo de herramientas. Vamos a ir haciendo aplicaciones más bonitas, más vistosas. Esto es un poco rollo, pero todas las aplicaciones web tienen este rollo que es que la parte del backend o la parte del backend de servidor es necesaria, ¿no? Entonces, el archivo backend plan implementación ya refleja que la tarea de listar jugadores está completada dentro de la fase 6, rutas y endpoints. Entonces, bueno, podemos ver el plan de implementación y ver qué se puede ir mejorando o hacer un plan de implementación para el frontend que posiblemente, pues, si tenéis interés y me dejáis en los comentarios que queréis ver cómo evoluciona esta aplicación, o si por el contrario decidís que queréis que haga unos cuantos vídeos sobre una aplicación en los que varios tenéis
interés, ponérmelo en los comentarios debajo de este vídeo. Y si veo que en los comentarios realmente hay interés y hay que prepararos algo específico para el caso de uso que tenéis, pues monto un vídeo con ese caso de uso específico. O si bien preferís hacer un tutorial para seguir un tutorial que haga una aplicación completa que podemos definir incluso entre todos, o si por el contrario pues queréis que monte una secuencia de varios vídeos con la idea de generar una aplicación completa de principio a fin, desplegarla en servidores en las nubes, pues ponedme en los comentarios, decidme ideas de aplicaciones, las votamos en el canal de Telegram para que bueno, pues sean la más votada, la que realmente hagamos y montamos una serie de vídeos de 0 a 100 en programación con IA. Bueno, pues hasta aquí el tutorial de esta semana. Espero que te haya gustado tanto como a mí hacerlo. Si has llegado hasta aquí, suscríbete, dale a la campanita para estar informado de cuando publicamos nuevos vídeos. Déjame un pulgar hacia arriba para ayudarme a difundir el contenido y síguenos en redes sociales para más tips y consejos como este.